Bueno, chicos, y ya puestos en... ¿Se me ve? Sí. Ya puestos en materia, esta vez me voy a liar con la hélice de proa. ¿Por qué? Pues porque tenemos... Cuando nosotros compramos el barco hace 4 años, cuando compramos el barco hace, pues eso, 4 años ya, o 5, tenía una gran factura de la reparación de el boat thrust, de la hélice de proa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de hace, pues eso, 4 años, esto lo he abierto un par de veces para echar un poco de aceite y tal, y ha llegado el momento de hacerle una reparación, ¿no? No es que, ya os voy a ir contando poco a poco cómo se saca esto, aunque mi idea era sacar el motor, pero veo que va a ser imposible. Ahora os lo voy a enseñar. Bueno, así es la historia. No sé si habéis visto alguna vez una hélice de proa de Amel. Como sabéis, está metida en el casco y se desplaza todo este motor va bajando por aquí con este vástago, y veis aquí que tiene como una caja, esta caja cuadrada, ¿veis? Esta es una caja cuadrada que está justo un trozo así por encima de la flotación, ¿vale? Entonces, hay un retén, que es este, que en mi caso está en perfectas condiciones porque no entra nada de agua, por ahí puede entrar agua, pero ya digo que está por encima de la flotación, ¿eh? O sea, puede entrar una gota de agua si ese retén está roto y vamos continuamente metiendo la proa debajo del agua, con lo cual esa proa, eso va haciendo presión y al final acaba pues fastidiándolo. En cualquier caso, yo voy a sacar este brazo, este es el brazo, es el brazo que sale para abajo con la hélice de proa porque quiero cambiar el aceite y quiero asegurarme de que no le entra agua, que no tiene aceite ese agua. La única manera de ponerle aceite es, como os estoy diciendo, se le pone por aquí arriba, y para ponerlo por aquí arriba hay que sacarlo, hay que desconectarlo del motor, hay que separar esta parte de esta. ¿Cómo lo sabemos? Se vuelca y miramos si el aceite sale bien. Si el aceite sale bien, no desmonto más. Echo nuevo aceite, pongo nuevo aceite, dejo la pata desmontada, o sea, la pata con la hélice la dejo desmontada porque ese retén va a cambiar, por lo que vale un retén, no sé, 5, 8, 10, 20 euros, ese retén lo voy a poner nuevo. Porque es el momento de hacerlo, básicamente porque es que a esto no le hago nada hace un montón de tiempo y es una cosa fundamental. O sea, nos hemos dado cuenta de que esto lo usamos un montón. Vamos a sacar estos tornillos, salen. Estos tornillitos salen, estos hay 4. Como siempre están en perfectas condiciones para poderlos sacar, en un espacio abierto, limpio, sin ningún problema. Y una vez hecho eso, que estén los 4 tornillos flojos, que no me acuerdo si son pasantes, pues esto hay que sujetarlo, porque si no, esto puede pesar, no sé, 20 o 30 kilos, y puede bajar hasta abajo y pegar una hostia descomunal. Entonces, el invento, no hay invento, no hay invento. ¿Cómo es la cosa? Pues la cosa es que le voy a intentar poner una abrazadera aquí sin arañarlo, porque pensar que esto tiene que ser súper pulido, porque esto baja para abajo. Entonces esto no puedes tú hacerle un rayón aquí para que joda el retén este de aquí abajo. Ayer he ido a buscar una llave Allen del 6 corta, tipo esto, o tipo el vasito con el Allen, ¿no?, del 6.
Pues no la he encontrado. Evidentemente ahí tengo estas, pero estas aquí pues no caben por ningún sitio. Entonces, milagrosamente tenía esta, pero daros cuenta que en una isla como esta no he encontrado una llave Allen. O sea, eso dice mucho de las cosas que hay que llevar en el barco. Que llegas a un sitio y no tienes ni herramientas. Como no la lleves tú contigo, estás jodido. Vaya, que alucine. Normalmente esto, por los vídeos que he visto de gente que lo ha desmontado, les cuesta una barbaridad sacar el brazo de lo que es la hélice, les cuesta muchísimo. He visto gente con golpes, gente haciendo palanca abajo, y luego conocimos a Tom ahí en Marina Teos, en Turquía, y me estuvo hablando que estaba haciendo este mantenimiento también. Bueno, se lo había mandado a hacer a los mecánicos de allá, y bueno, incluso la pata, o sea, lo que es el triángulo, ahora lo enseñaré, el triángulo donde va escondida la hélice, eso, haciendo palanca lo habían partido, o sea, para desconectarlo de aquí, y el mío se cae solo. Así que ahora voy a, no sé si hacerlo con Marí o esperar a un tipo un poquito más fuerte, porque esto pesa y no sé si Marí va a poder con ello, y es muy peligroso, que si esto se cae casi 2,5 metros desde aquí arriba, se puede hacer fosfatina. Y si ella viene aquí, se lo tengo que dejar fácil. Entonces, vale, entonces lo de estar de aquí, que ya no lo tengo. Esto ya entonces lo empiezo a dejar caer. Oh, qué bien, cómo me gusta. Tiene un aspecto buenísimo esto, el cojinete, el rodete, todo. Me encanta. Me encanta. Cuando nosotros compramos el barco, ya me di cuenta de que teníamos una factura a bordo de cerca de 3.000 euros, 3.000 euros franceses, o sea, 3.000 euros de Francia. Quiero decir con esto que no son los mismos 3.000 euros gastados en Turquía o en Grecia que en Francia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esa factura era de una reparación no de una reparación, porque no vi ninguna pieza cambiada ni nada, simplemente el mantenimiento, desmontar el motor, desmontar la pala, engrasar, tal y cual. Y veo que toda la grasa y todo lo que hicieron, pues se ve que está en perfecto estado. Y eso me congratula mucho, porque veo que efectivamente no solo lo hicieron, sino que ha durado 4 años. Con lo cual, esto que voy a hacer yo ahora, seguramente ya me olvido forever and ever. Bueno, voy a ver cómo me las ingenio para bajar la pata. Voy. Cinta azul, ok, falta la cuerdecilla, un momento. Suelto. Vale, la levanto. Mira, ¿ves? Cuerda aquí, una bolsa. ¿Veis lo que os digo? De que la parte donde va el retén está por encima de la flotación.
de manera que por ahí no puede entrar agua, además de que tiene un retén que está en perfectísimo estado. Puede ser que este bolsa me ha jodido un retén, ya veréis. Tornillos de plástico. ¿Para qué tornillos de plástico? Pues tornillos de plástico para que hagan de fusible. Porque si coges una buena cuerda o una cosa bien dura, antes de que se parta el brazo, se parta cualquier cosa delicada, que se rompan los tornillos de plástico. ¿Qué cosa sucede? Pues lo que sucede es bien sencillo. Que esto no sale. Joder. Es que nada puede ir bien. O sea, así que sea fácil, ¿no? No puede ser. Si fuera fácil... No puede ser fácil. Anda, mira. Ya salió, libre. Mirad lo que ha hecho la bolsa de plástico. La bolsa de plástico se ha metido en el eje y casi con seguridad ha roto el retén. Joder, así que no queda otra que no pensaba hacerlo porque el aceite ha salido bastante bien, pero sí que las últimas veces que la he usado pues seguramente le ha entrado un poco de... un poquito de agua, así que aprovechando que está fuera y tralará, vamos a desarmar todo y vamos a cambiar este retén. Pues antes de abrir el retén la voy a lijar y la voy a dejar preparada para pintar y luego sacar el retén, así no tengo que tapar luego para que no le entre porquería para sacar ese retén. Yo no he visto en YouTube ningún vídeo de cómo se saca este motor. Yo simplemente quiero desmontarlo y limpiarle y pintarlo, ¿no? Porque está un poco oxidado y tal. Nada grave, solo es una cosa estética, pero me gusta abrir y estoy hasta por pintar por pintar el interior de blanco, porque me gusta tenerlo todo limpio y que cuando hay cualquier cosa venga así. Bien, lo primero que vamos a hacer, yo no he visto ningún vídeo como digo, pero lo que voy a hacer es quitar este tornillo para liberarlo del cable. Como ya está apoyado en el suelo no puede irse a ningún lado, se caerá contra allá o contra acá. Lo primero que haces es
soltar aquí, luego vamos a soltar aquí y luego vamos a soltar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que luego para saber exactamente cuál es su posición, yo por lo menos el truco que uso es el de la cinta aislante. Lo hago con los obenques o lo hago con los tensores, los marco, y como es muy difícil marcarlos con el rotulador, lo que hago es fácil, mira, le pongo aquí una vuelta con cinta, justo hasta donde hay que meterlo. Podéis pintarlo con rotulador, yo no lo hago con rotulador porque tengo miedo que se borre y tal. Así que ahora lo que hacemos es soltar, liberarlo de aquí. Vaya, eso tenía presión, ¿eh? Vale, pues lo volvemos a apretar un poco. Y ahora, ¿veis? Sale con la mano. Estoy pensando que no es necesario sacar esta pieza, entonces la voy a dejar como estaba, mirando para acá. Así es como estaba. Y ahora voy a intentar sacarlo y ponerlo aquí encima. Como pesa un huevo y parte del otro, pues voy a ver cómo... Madre mía. ¡Hostias! No, esto pesa 2 toneladas. Y por aquí no sale. ¿Qué cojones lo han metido esto? È incastrato. Ne sono 2. Quasi però, E devi tenerle e girare. Lascio fare a te. io lo faccio. Dopo sono qua che se devi tirare fuori quelle pesa. Ciao, meccanico. ¿Habéis visto a Roberto? Mañana se va. Mañana se va. Quello è quasi fuori. Mañana se va a veros a vosotros. Ah, questo è ancora È quasi fuori, solo che si è bloccato un po' col dado adesso. Si vede che di là è un po' più... ha preso con un po' di ossidazione. È uscito? Bravo. Maledito! Probabilmente per regolare bene, Sì, perché va deve andare a piombo bene. piombo, sì. Prendo io sotto, Marco. Ecco qui. No, deve passare, porco. Non va, eh? No. Porca puttana. Llegados a este punto ya me estaba preguntando por qué he empezado a hacer este trabajo. Y ya se me están empezando a ocurrir ideas destructivas. Come cazzo hanno messo questo? Lo mettono da qua. No, qui è troppo stretto. No, ma senza tutto questo. Tirano fuori. ¿Lo ves? Van pasando los minutos y vamos diciendo cada vez las barbaridades más gordas. Y la verdad es que no he visto a nadie sacar este motor de aquí. Ya sé que no hace falta, pero es solo para pintarlo y repasarle las escobillas.
Guarda che c'è un aranellone là, non perdere quell'aranello là. No es de goma. Boh, ma se ti cade. Ah, se cade. Metti sotto questi corti, sotto, c'è un bel appoggio. Ok. Sí, amigos, eso es un gato de un coche. Lo habéis visto bien. Guarda, quello corto. Tengo io. Metto poi giù. Già fisso. Estoy intentando sacar el herraje forzándolo con el gato del coche y unos tacos de madera para poder sacar el herraje para que me libere espacio Siamo qui davanti! para poder sacar el motor. Non si muove di 1 millimetro. Siamo qui, siamo qui! No, prendi questo. Questo fa tanta leva, attenzione. Piano pianino. Porca troia. Si è alzato di niente. Niente, ni un milímetro. Ah, no. Romy, il est là. Siamo qui, siamo qui. Il est dans mon bateau. Oui, il est là. Non esce quello lì. ¿Qué pasa? Ya está claro que esto por aquí no va a salir. Porque el herraje este viene solapado al barco y es imposible de sacar. Este es el motor que hace que se eleve y que baje Esto no lo han sacado de aquí en la vida. la hélice de proa. Es el mecanismo que lleva a los finales de carrera, lo que le dice exactamente al motor hasta dónde tiene que bajar y hasta dónde tiene que subir. Y que va conectado con los mandos que tenemos en 2 sitios del barco para poder gobernarlo. Cago en su puta madre. Lo he sacado. Aunque he roto esto. ¿Necesitas ayuda, amor? No, casi me muero, pero lo he sacado. ¿Eh, amor? No, ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo acabamos mañana. Lo acabamos mañana sábado. Bueno, a todo esto lo que os quiero comentar es que esto funciona, ¿eh? O sea, no
que no estoy haciendo esto porque está roto ni nada, esto simplemente es un mantenimiento preventivo, primero porque quiero saber cómo se desmonta, quiero saber cómo está, hacerle mantenimiento, porque luego cuando se rompe te encuentras con dos cosas, primero que está roto y segundo que no sabes cómo se desmonta. Yo ahora mismo esto no lo había quitado nunca, ya tenía ganas porque quiero saber todo cómo está. Y luego también pues un poquito de corrosión, un poquito de cosa que va teniendo, pues lo vamos a ver. Como veis el motor solamente tiene 2 hilos, con lo cual el motor solo sirve para subir, ¿ok? Para bajar lo que hace sencillamente es soltar algún tipo de freno, porque realmente el motor solo gira para un lado. Esto hay que tenerlo claro. Y otra cosa para los ameleros, para los que estén viendo este vídeo porque hayan llegado a la conclusión de que tienen que hacer el service y no quieren pagar los 2 o 3.000 o los euros que te pidan, que no van a ser pocos. Para acceder a las escobillas, que están aquí, se quita esto, pero claro, esto sale. Pero si tienes las varillas no puedes sacarlo, entonces las varillas tienes que poderlas sacar con facilidad. Fijaros cómo está esto. Yo lo voy a dejar impecable, pero claro, las tuercas de abajo, para que os hagáis una idea, están así. Yo las voy a sacar y voy a mirar las escobillas y voy a hacer un service como Dios manda, porque esta chisme que no me ha fallado nunca, quiero que siga así. Esto es un aparato súper importante. Llegas a un puerto y la maniobra, si no puedes usar la hélice de proa, los barcos buenos que maniobran mal hacia atrás, la hélice de proa es fundamental, ¿no? Bueno, sacando el soporte este, lo que vamos a hacer es con una lija muy fina, la vamos a meter en su sitio ahí para, ¿ves? Así, la apoyamos un poco y damos vueltas al rotor, de manera que limpiamos la poca carbonilla que pudiera haber, fijaros, ¿veis? Y así lo vamos a hacer durante 6, 8, 10 minutos, siempre procurando que no se nos quede ningún trozo de lija. Le damos una primera mano con pintura de poliuretano, que a la vez sirve de primer. También pintamos con primer, pintura poliuretánica, el brazo que hace que sube y que baja. Es de aluminio y jamás ha estado pintado, pero a mí me gusta así. Y como aquí mando yo, Pero voy a ir a buscar.
Pues la bolsa de plástico, de meterse aquí, pasa lo mismo con los hilos de pescar, ¿eh? Al final acaban jodiendo los retenes. El hilo de pescar también, si pillas un hilo de pescar se enrolla aquí y es igual que lo que ha pasado con esta bolsa de plástico maldita, que ha acabado rompiendo el retén. ¿Veis la mayonesa? El aceite blanco. Y mira los restos de bolsa de plástico. Esto es lo que hace una bolsa de plástico. ¿Veis? Fijaros. Que no sabemos desde cuándo la llevamos. Yo diría que poco, desde que no me meto y la veo, pero... Ha quedado impecable. La verdad es que es un trabajo, cuando está bien hecho, como dice mi amigo Javi, el trabajo gratifica. Y reiniciamos esta serie de vídeos después de volver de viaje. Este vídeo empezó hace 4 meses o 5 meses que dejamos el barco y acabamos de volver. Y este primer vídeo es el de la hélice de proa. Y lo primero que os quiero enseñar es, vamos a cambiar el retén que va aquí, en este hueco. Bueno, voy a poner, como os digo, va en ese hueco de ahí, ¿veis? Entonces, este es el retén que va a ir metido aquí, en esta posición. Pero os quiero enseñar un detalle, y el detalle es que cuando tú pides los retenes vienen con el muelle normal, de acero. Y yo he pedido los muelles de inox, para que duren todavía más si cabe. No es que ahí entre agua, pero es mucho mejor poner los muelles de inox. Se piden aparte, se paga un poquito más y te dan los muelles. Yo aconsejo estos, los que tiene de serie, tirarlos directamente para no mezclarlos con los de inox, con los muelles de inox, porque se te pueden mezclar luego, y luego si los guardas juntos se pueden oxidar uno al otro. Bueno, lo voy a poner y ya está. Le hemos puesto un poco de grasa. Fijaros, entra por la mano. Le hemos puesto un poco de grasa para que entre perfectamente. Y el sobrante de grasa, ¿veis? Le vamos a poner aquí en el labio para que entre bien. Luego cuando metamos el vástago, que va atornillado aquí. Pues me he traído todos los retenes dobles. ¿Por qué? Pues como en esta isla, por ejemplo, no los he encontrado, y esto no es una isla pequeña, es Samos.
aquí todo hay que pedirlo, entonces sospecho que esto me puede volver a pasar en los próximos 2-3 años, me puede volver a pasar, entonces prefiero tenerlos. Mirad, muy importante, ya os lo he dicho antes, lo de cambiar el muelle por los muelles de inox y el muelle hacia adentro. Entonces, vamos aquí y le damos unos golpecillos. Y me diréis, pero eso no es lo más ortodoxo porque le puedes hacer daño, no sé qué, tienes que darle con un tubo, tienes que darle con no sé cuánto. Es verdad, tenéis razón, pero yo lo hago así. ¿Por qué? Porque no tengo todas las herramientas que quisiera. Os voy a enseñar una cosa. Fijaros cuando se meten estos tornillos, que los puedes apretar hasta que empujan el eje, ¿ves? ¿Ves? Entonces no giran, no se pueden apretar a tope, hay que dejarlos flojos. O sea, flojos, enroscados, pero no a muerte. A ver si lo meto esto aquí. Y hasta aquí el vídeo de esta semana de nuestra hélice de Pro. Ya habéis visto todo el proceso y ahora vamos a retomar. El siguiente vídeo va a ser el de la transmisión. Así que nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Ya sabes, suscríbete, dale like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Ya. Trabajo de equipo.